Todo empezó con una simple advertencia. Mi marido, siempre tranquilo y observador, me pidió que no fuera a esa fiesta. Aún recuerdo la expresión de su cara cuando me lo dijo. Estábamos en la cocina, él tomando café y yo terminando de arreglarme. La fiesta prometía ser divertida, una de esas raras veladas en las que puedes desconectar de la rutina y perderte entre música y risas. ¿De verdad tienes que ir?, preguntó sin levantar los ojos de su taza de café. Sí, le prometí a Sandra que iría. Ella cuenta conmigo, respondí, tratando de sonar despreocupada. No quería discutir y, además, la fiesta parecía una gran oportunidad para ver a algunos amigos y, sí, conocer a alguien especial. Suspiró, un sonido casi imperceptible, pero que llevaba una tonelada de significado. Solo, ten cuidado, ¿vale? Tengo un mal presentimiento. Puse los ojos en blanco y sonreí. Siempre tienes malos presentimientos. Solo va a ser una noche divertida. Nada de qué preocuparse. Pero él tenía razón, y yo estaba completamente equivocada. Cuando llegué a la fiesta, la música ya estaba a todo volumen y las luces parpadeaban frenéticamente. La casa de Sandra estaba llena de gente, todos bailando y charlando en pequeños grupos. Me recibieron con abrazos y enseguida me vi envuelta en la euforia del momento. Poco después, vi a Marco, mi amante, en medio de la multitud. Era encantador, con esa sonrisa que prometía aventuras prohibidas. Nos encontramos en el bar improvisado de la fiesta. Hola, ¿has venido? Me dio un fuerte abrazo. Vamos a divertirnos hoy, ¿eh? Por supuesto, respondí, sintiendo que la excitación recorría mi cuerpo. Había algo embriagador en la presencia de Marco, algo que me hacía olvidar todo lo demás. Las horas pasaban entre risas, música y miradas furtivas. Estaba completamente envuelta en aquel mundo, ignorando cualquier pensamiento sobre mi marido o las consecuencias. Entonces, en plena fiesta, mientras charlaba despreocupadamente con Marco, el corazón se me paró un segundo. Miré por encima del hombro de Marco y vi a mi marido en la puerta. La tensión en el aire era palpable. Todo a nuestro alrededor parecía ralentizarse. La mirada de mi marido era una mezcla de dolor y rabia. No necesitaba decir nada, su presencia allí ya hablaba por sí sola. Mira quién ha decidido venir, dijo Marco al notar mi mirada. Se dio la vuelta y, al ver a mi marido, sonrió. ¿Estás enfadado porque le di a probar mi Johnson? Relájate, tío. La frase de Marco, insoportablemente irrespetuosa, resonó en la habitación. Todo sucedió demasiado rápido. Mi marido se abalanzó sobre Marco, lo agarró por la camisa y lo tiró al suelo. No tienes ni idea de lo que estás hablando, gruñó, con una voz cargada de furia contenida durante mucho tiempo. Gritos y murmullos se extendieron por la sala, pero nadie se movió para intervenir. Era como si todos estuvieran paralizados por el shock. Mi marido obligó a Marco a arrodillarse, un gesto de humillación tan profundo que todos sintieron el impacto. La violencia de la escena conmocionó a todos. Quería gritar, intervenir, hacer algo, pero no podía. Estaba paralizado, el peso de mis decisiones cayendo sobre mí de golpe. Estaba paralizada, el peso de mis decisiones cayendo sobre mí a la vez. Cuando por fin me moví, ya era demasiado tarde. Mi marido soltó a Marco, que cayó al suelo, y abandonó la fiesta sin mirar atrás. La fiesta que antes parecía una divertida escapada de la rutina se había convertido en una pesadilla. Marco estaba en el suelo, jadeante y humillado, mientras yo permanecía paralizada por el shock. La música seguía sonando, pero parecía lejana, ahogada por la tensión y el murmullo incómodo de la gente que nos rodeaba. «Que alguien le ayude», gritó Sandra, rompiendo el pesado silencio que se había instalado tras la marcha de mi marido. Unas cuantas personas se acercaron a Marco, ayudándole a ponerse en pie. Tenía un corte en el labio y parecía intentar comprender lo que acababa de ocurrir. «¿Estás bien?», le pregunté, intentando disimular el temblor de mi voz mientras me acercaba a Marco. Me lanzó una mirada mezcla de dolor y frustración. «¿Qué demonios ha sido eso? Tu marido está loco». «Lo siento, yo no sabía que iba a venir», respondí, sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta.
Culpa y miedo se mezclaban en mi interior. Sandra me apartó, su cara era un reflejo de la confusión que yo sentía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo hizo tu marido? No tenía respuestas. ¿Qué podía decir? ¿Qué había ignorado sus advertencias? ¿Qué mi búsqueda de diversión y emoción nos había llevado a este punto? Intenté explicarlo, pero no me salían las palabras. En lugar de eso, me quedé allí, mirando las caras de preocupación de mis amigos, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Marco, ahora de pie y tratando de recuperar la compostura, se frotó la cara y sacudió la cabeza. Ha sido una locura. Me voy. No, espera, le supliqué, pero ya se estaba alejando, rodeado de algunos amigos que intentaban consolarlo. La fiesta continuaba, pero el ambiente había cambiado radicalmente. La diversión y la alegría habían sido sustituidas por un ambiente tenso e incómodo. Sandra, siempre una buena amiga, me llevó a un rincón más privado. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sabía. Lo único que me pasaba por la cabeza era la necesidad de volver a casa y tratar de entender lo que había pasado. Me voy a casa. Necesito hablar con él, aclararlo todo. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Sonaba escéptica, pero también preocupada. Estaba muy enfadado. Lo sé, pero tengo que intentarlo, respondí, dirigiéndome a la puerta. Gracias por todo, Sandra. De camino a casa, mi mente daba vueltas a mil pensamientos. Las luces de la ciudad parecían borrosas mientras intentaba comprender cómo todo se había descontrolado tan rápidamente. La cara de mi marido, llena de rabia y dolor, estaba grabada en mi mente. ¿Cómo se había enterado? ¿Y qué pasaría ahora? Cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. La puerta estaba abierta y entré con cautela, llamándole por su nombre. Carlos. ¿Estás aquí? La casa estaba a oscuras y en silencio. Me temblaban las manos cuando encendí las luces, revelando una escena de devastación. El salón, normalmente organizado y acogedor, estaba vacío. No había muebles, ni cuadros, ni señal alguna de que allí viviera alguien. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que algo terrible había ocurrido. Subí las escaleras rápidamente, cada escalón aumentaba mi ansiedad. La habitación estaba igual de vacía. Todas nuestras cosas habían desaparecido. Caí de rodillas, sintiendo que me invadía la desesperanza. ¿Cómo podía haber hecho todo esto tan deprisa? En medio de mi desesperación, vi un sobre en el suelo, junto a la cama. Lo abrí con manos temblorosas, temiendo lo que iba a encontrar. Era una carta suya. Las palabras escritas eran frías y directas, cortándome el alma con cada línea. Nunca volverás a ser bienvenida aquí. Si intentas volver, sufrirás las consecuencias. Adiós. La realidad de lo que había hecho se abatió sobre mí con una fuerza aplastante. Tenía ante mí las consecuencias de mis decisiones y ya no había vuelta atrás. Me quedé allí, sintiendo el peso de la soledad y el arrepentimiento, sabiendo que la vida tal como la conocía había terminado. Sentada en el suelo vacío, las palabras de mi marido resonaron en mi mente y el dolor de lo que había perdido se hizo insoportable. La fiesta que había prometido ser una noche de diversión se había convertido en una pesadilla que nunca podría olvidar. Todavía aturdida por lo que había ocurrido en la fiesta, caminaba por la casa en trance. Cada habitación vacía parecía resonar con los recuerdos de lo que una vez había sido una vida compartida. Los muebles, las fotos, los pequeños objetos que marcaron nuestra historia, todo había desaparecido. La desolación que sentí fue profunda, casi física. Era como si todo lo que conocía me hubiera sido arrancado de un solo golpe. Bajé lentamente las escaleras, con mis pensamientos convertidos en un torbellino. La realidad de lo que había sucedido aquella noche empezaba a imponerse, trayendo consigo un miedo. Creciendo. ¿Cómo había conseguido mi marido vaciar la casa tan rápidamente? ¿Y qué significaba aquel mensaje amenazador? Fui a la cocina, esperando encontrar algún rastro de normalidad, pero estaba igual de vacía. Abrí los armarios por reflejo, pero estaban vacíos. Ni siquiera quedaba una taza de café. Me senté en la encimera,
intentando calmar mi mente y pensar en mi próximo movimiento. Mi móvil sonó, interrumpiendo el silencio. Era Sandra. ¿Llegaste bien a casa?, preguntó, con evidente preocupación en su voz. Sí, respondí, intentando mantener la voz firme, pero temblaba. Pero, se lo ha llevado todo, Sandra. La casa está vacía. ¿Cómo que vacía? Parecía incrédula. Vacío. Todas nuestras pertenencias, muebles, todo. Dejó un mensaje diciéndome que no volviera por aquí o sufriría las consecuencias. Dios mío, ¿qué vas a hacer?, preguntó, con un tono de urgencia. No lo sé, admití, con la realidad de mi situación empezando por fin a imponerse. Necesito un sitio donde quedarme. No puedo quedarme aquí. Ven aquí, puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites, me ofreció Sandra sin dudarlo. Le agradecí su ofrecimiento y acepté ir a su casa esa noche. Sabía que no tenía muchas opciones. Cogí una maleta pequeña y metí algo de ropa y cosas esenciales. Me pesaba el corazón y cada movimiento me parecía carente de energía. Antes de marcharme, eché un último vistazo a la que había sido mi casa. El vacío era abrumador y el dolor de la pérdida casi insoportable. Cerré la puerta tras de mí, sintiendo que dejaba atrás una parte de mí. El camino hasta el coche fue corto, pero cada paso me parecía un esfuerzo monumental. Mientras conducía hasta la casa de Sandra, intenté pensar en cómo resolver la situación, pero cada pensamiento me llevaba a un callejón sin salida. Sandra me recibió con un fuerte abrazo. Vamos dentro, necesitas descansar, me dijo, guiándome hacia el interior. Gracias por recibirme, Sandra. Realmente no sé qué haría sin ti ahora mismo, confesé, sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar. No te preocupes por eso. Lo solucionaremos juntos, me respondió, tratando de consolarme. Pasamos la tarde hablando y ella hizo todo lo posible por distraerme y tranquilizarme. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro y el dolor de la traición se cernían sobre mí como una pesada nube. A la mañana siguiente, me desperté con la mente un poco más despejada, pero todavía agobiada por el peso de las últimas 24 horas. Sabía que tenía que actuar, pero cada paso parecía incierto. Decidí que el primer paso sería buscar ayuda legal. Necesitaba conocer mis derechos y saber qué podía hacer. Pasé la mañana haciendo llamadas telefónicas, intentando encontrar un abogado disponible. Sandra me ayudó a organizar mis ideas y a hacer las preguntas adecuadas. Cada conversación me parecía un pequeño paso hacia la resolución, pero el camino por delante seguía pareciéndome desalentadoramente largo. Al final del día, concerté una cita con un abogado recomendado por una amiga de Sandra. Mientras esperaba con impaciencia la cita, no podía evitar reflexionar sobre lo drásticamente que había cambiado mi vida en tan poco tiempo. La fiesta que prometía ser una noche de diversión se había convertido en un catalizador para la destrucción de mi vida tal y como la conocía. Las consecuencias de mis actos se desplegaban ante mí, y lo único que podía hacer era intentar sobrevivir cada día. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidida a encontrar la manera de empezar de nuevo. Aunque el camino fuera largo y doloroso, sabía que tenía que afrontar las consecuencias de mis decisiones y seguir adelante. La mañana de mi reunión con el abogado, la realidad de mi situación seguía pesando sobre mí. Sandra hizo todo lo posible por animarme preparándome un desayuno sencillo pero reconfortante. Sin embargo, cada sorbo de café me recordaba la casa vacía y el frío mensaje de Carlos. ¿Estás preparada para hoy?, preguntó Sandra mientras colocaba una taza de café delante de mí. No sé si alguna vez estaré preparada para esto, pero no tengo elección, respondí, intentando sonreír pero fracasando estrepitosamente. La cita con el abogado estaba prevista para última hora de la mañana. El despacho estaba en el centro de la ciudad, en un edificio alto e imponente. La secretaria me recibió con una sonrisa profesional y me pidió que esperara un momento. Unos minutos más tarde, me hicieron pasar al despacho del abogado. Buenos días, señora Almeida. Soy el doctor Pereira, dijo tendiéndole la mano. Vamos a ver qué podemos hacer para ayudarte. Me senté y empecé a relatar los acontecimientos de las últimas 48 horas, desde la fiesta hasta el momento en que encontré la casa vacía y el mensaje de Carlos.
El doctor Pereira escuchaba atentamente, tomando notas y pidiendo de vez en cuando más detalles. Así pues, su marido se llevó todos los bienes de la casa y dejó este mensaje, repitió, mirando la copia del mensaje que yo había traído. Aquí tenemos un caso claro de abandono de hogar, pero tenemos que considerar otros factores, como la división de bienes y las posibles acciones legales que él podría emprender contra usted. Me amenazó. Dijo que si intentaba volver sufriría las consecuencias, repliqué, sintiendo que la angustia volvía a surgir. Lo que ha hecho es ilegal, tanto llevarse la mercancía sin acuerdo previo como proferir amenazas. Nos ocuparemos de ello. En primer lugar, voy a presentar una demanda para asegurarme de que tengas acceso a la propiedad común. También solicitaremos una orden de alejamiento para protegerte de cualquier amenaza futura, explicó, con voz tranquila y profesional. Asentí con la cabeza, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Al menos ahora tenía un plan de acción. Después de la reunión, volví a casa de Sandra con una lista de tareas legales y la sensación de que por fin empezaba a recuperar el control de mi vida. Pero el dolor y la incertidumbre seguían ahí, persistiendo como una sombra. Pasaron unos días y empecé a acostumbrarme a la nueva rutina. Entonces, un día, al volver de una cita con el abogado, encontré un sobre pegado a la puerta de casa de Sandra. Se me aceleró el corazón. Cogí el sobre con manos temblorosas y entré rápidamente. «Es de él, ¿verdad?», preguntó Sandra al ver mi expresión. «Sí», respondí, sentándome en el sofá y abriendo el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje corto y directo. «Esto es solo el principio. Si intentas enfrentarte a mí, te arrepentirás. Aléjate». El miedo me heló la espina dorsal. «¿Qué quiere de mí, Sandra? Ya se lo ha llevado todo. Está intentando intimidarte». «No podemos permitirlo», replicó ella, con voz firme y decidida. «Llevémoslo al abogado». Al día siguiente, entregamos el mensaje al doctor Pereira. Analizó la nota y sacudió la cabeza en señal de desaprobación. «Esto solo refuerza nuestra necesidad de una orden de alejamiento. Vamos a acelerar el proceso». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con el abogado, documentaciones e intentos de rehacer una vida desde cero. Cada noche, sin embargo, era un reto. El recuerdo de Carlos y la amenaza constante se cernían sobre mí, dificultándome el sueño y provocándome pesadillas. Una tarde, mientras revisaba documentos legales, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Descolgué, con el corazón acelerado. «Hola. Soy yo, Carlos». Se me cortó la respiración. «¿Qué quieres?» «Quiero que sepas que aún no ha terminado. Tú elegiste esta vida. Ahora vas a vivir con las consecuencias». La línea se cortó antes de que pudiera contestar. Me incorporé, temblorosa, y el teléfono se me escapó de las manos. Sandra corrió hacia mí al darse cuenta de mi expresión de sorpresa. «Llamó», logré decir. «Dijo que aún no ha terminado. Vamos a reforzar eso con el abogado». «No dejaremos que te intimide», dijo Sandra, abrazándome. A pesar del apoyo de Sandra y de los avances legales, la sensación de incertidumbre y miedo continuaba. Cada día era una lucha por mantener la cordura y la determinación. Carlos podría habérselo llevado todo, pero yo seguía teniendo fuerzas y la determinación de reconstruir mi vida, aunque eso significara enfrentarme a más obstáculos por el camino. Las semanas siguientes fueron una prueba constante de resistencia emocional y mental. Cada día traía nuevos retos, desde la burocracia legal hasta las constantes amenazas veladas de Carlos. Estaba decidida a seguir adelante, pero la realidad de mis decisiones y sus consecuencias pesaba sobre mí como una sombra incesante. Una tarde, mientras estaba en casa de Sandra revisando los documentos del abogado, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Mi corazón se aceleró de nuevo, pero contesté con firmeza. «Diga». «Soy Marco», dijo una voz familiar pero abatida. «¿Podemos hablar?» Dudé un momento. La última vez que había visto a Marco fue en la fiesta, y el recuerdo de la humillación que había sufrido aún estaba fresco. «Por supuesto. ¿Dónde estás?»
Estoy en un café cerca de tu antigua casa. ¿Podemos vernos aquí? Acepté y, tras informar a Sandra, conduje hasta el lugar acordado. Cuando llegué, vi a Marco sentado en un rincón, con la cara marcada por profundas ojeras. Parecía la sombra del hombre seguro de sí mismo que conocí. Siento lo que ha pasado, empecé, sentándome frente a él. Yo también, respondió, bajando la mirada. Aquella noche, lo cambió todo. Hablamos durante horas, recordando los acontecimientos que nos habían llevado hasta ese punto. Marco me contó que, después de la fiesta, perdió su trabajo por las repercusiones del enfrentamiento con Carlos. Su reputación estaba manchada y luchaba por encontrar un nuevo rumbo. Nunca imaginé que las cosas llegarían a esto, admitió, con la voz cargada de pesar. Yo también he sufrido las consecuencias de mis decisiones. Todos estamos pagando un alto precio. Salí de la reunión con Marco con sentimientos encontrados. La culpa y el arrepentimiento estaban ahí, pero también una nueva determinación. No era la única que sufría. Mis actos habían afectado a varias vidas y ahora tenía que afrontar las consecuencias con más determinación. Volví a casa de Sandra y aquella noche decidí que era hora de tomar las riendas de mi vida. Le pedí al doctor Pereira que acelerara el proceso de división de los bienes y que buscara medidas más severas contra las amenazas de Carlos. No podía seguir viviendo con miedo. Una mañana, mientras revisaba mi bandeja de entrada, encontré un mensaje de una dirección desconocida. Era una oferta de trabajo. Una amiga de Sandra había propuesto mi nombre para una vacante en una empresa local y estaban interesados en entrevistarme. Esta pequeña chispa de esperanza fue un alivio. Me preparé cuidadosamente para la entrevista, con el deseo de hacerlo lo mejor posible. La entrevista fue bien y unos días después recibí la noticia de que había conseguido el trabajo. Fue un paso pequeño pero significativo hacia la reconstrucción de mi vida. Mientras trabajaba para estabilizar mi situación, seguía ocupándome de la causa judicial contra Carlos. Cada reunión con el doctor Pereira suponía nuevos retos, pero también avances. Obtuvimos una orden de alejamiento contra Carlos y se le obligó legalmente a devolver algunos de los bienes que se había llevado. Sin embargo, la paz aún estaba lejos de alcanzarse. Carlos seguía profiriendo amenazas indirectas, y yo sabía que no se rendiría fácilmente. A pesar de ello, cada victoria, por pequeña que fuera, me daba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, Sandra me llamó para charlar seriamente. Lo estás haciendo bien, pero tienes que pensar en el futuro. No puedes vivir siempre con miedo. Ella tenía razón. Necesitaba hacer planes a largo plazo. Empecé a pensar en mudarme a otra ciudad, donde pudiera empezar de nuevo sin la sombra de Carlos persiguiéndome. No fue una decisión fácil, pero parecía necesaria. Mientras tanto, Marco, aunque seguía luchando, empezó a encontrar un nuevo camino. Se mudó a otra ciudad y consiguió un nuevo trabajo, intentando dejar atrás el pasado. Nos manteníamos en contacto esporádicamente, cada uno intentando reconstruir su vida de formas diferentes. Mi vida distaba mucho de ser perfecta, pero estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis actos. Cada día era una nueva batalla, pero también una oportunidad para crecer y redimirme. El proceso legal llegó a su fin, con un acuerdo que, aunque no era perfecto, me permitió recuperar parte de mi estabilidad financiera. Utilicé ese dinero para mudarme y encontrar un nuevo hogar. El dolor y la culpa seguían ahí, pero con el tiempo empecé a encontrar momentos de paz y plenitud. La fiesta que prometía ser una noche de diversión se convirtió en una serie de acontecimientos que cambiaron mi vida para siempre, pero también me enseñaron valiosas lecciones sobre las elecciones y las consecuencias. Aunque nunca podría borrar el pasado, estaba decidida a construir un futuro mejor, paso a paso. Y así, con cada pequeña victoria, empecé a creer de nuevo en la posibilidad de un nuevo comienzo.